a las congresistas que nos acompañan, a las asesoras y asesores que nos acompañan en esta última sesión del curso El Poder de Nuestra Representación, dirigido a parlamentarias del Bicentenario. Esta es la sesión número 9, Violencia Política en Razón de Género. Antes de iniciar la sesión, me gustaría presentarles a Milagros Suito. Ella es Directora Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, una de las instituciones que ha hecho posible que se lleve a cabo este curso para parlamentarios. Buenas noches, Milagros. Buenas noches a todas las congresistas, enviarles un saludo afectuoso y felicitarlas por este logro importantísimo, ¿no? Como es representarnos a todos y todas en este parlamento que se va a instalar próximamente. Para el jurado y para las organizaciones de la que formamos también, y aparte de una alianza estratégica como es el PNUD, AECIT y otras instituciones con las cuales venimos desarrollando, impulsando una serie de procesos de formación, también impulsando iniciativas legislativas conjuntamente con las organizaciones de sociedad civil desde hace ya bastante tiempo. Es un honor poder haber, digamos, desarrollado, que el día de hoy además van a culminar con la ponencia de una gran experta que es Laura Albain, en un tema tan importante que además ha sido parte, ¿no?, de la aprobación reciente en nuestro país, como es la ley que previene y sanciona el acoso político. De modo que, sin duda, este espacio que ha tenido como objetivo, ¿no?, generar un intercambio de aprendizajes, también nos permite, ¿no?, generar también algunas redes entre ustedes, o les permite a ustedes también generar estas redes importantísimas para poder impulsar o trabajar, eso esperamos, ¿no?, digamos, pasar de la representación descriptiva a la sustantiva, y en esa línea, como ya lo han visto en algunos de estos talleres aplicados, hay varios temas que desde la función de formación de leyes que tienen ustedes sin duda, pero también desde la función de fiscalización, se pueden lograr, se pueden hacer en el periodo parlamentario. Para el jurado es importante estos procesos porque también estamos convencidos de que hay varios todavía desafíos pendientes, ¿no?, en torno a los derechos sociales, políticos de las mujeres en nuestro país, y en general de una agenda mucho más amplia, que tiene que ver con la reforma también política que está pendiente, aún en la agenda, la aprobación también de la norma que, digamos, pretende sin duda mejorar la participación de los pueblos indígenas. Hay una agenda, yo creo que bastante amplia todavía, que es posible impulsar y por qué no poder debatirla, ¿no?, sustentarla en su momento. En esa línea agradecemos nuevamente a todas las organizaciones que han formado parte de este gran esfuerzo y que estando ya a punto de conmemorar nuestro bicentenario de la República, resulta yo creo que relevante este proceso que estamos viviendo y esta enorme oportunidad también que tenemos todas, que tienen ustedes especialmente, para poder generar algunos cambios que la ciudadanía tanto demanda en este bicentenario de la República. Muchas gracias. Suerte con el taller de hoy. Muchas gracias, Milagros. Bueno, como ya dijimos, hoy tenemos la sesión 9 sobre violencia política en razón de género, que busca fortalecer las habilidades de las parlamentarias para enfrentar obstáculos que les impidan un ejercicio efectivo de sus funciones a través de la identificación de situaciones de violencia que les afectan y estrategias para reconocerlas, contrarrestarlas y denunciar estos hechos.
La docente que nos acompaña hoy es la doctora Laura Albaine. Ella es licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Trabajó como asesora institucional en el diseño e implementación del Plan de Igualdad Real de Oportunidades y de Trato entre Varones y Mujeres, la Ley 474, en la ciudad de Buenos Aires. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y es docente regular en la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Su tesis doctoral aborda la problemática de la paridad de género y violencia política en Bolivia, Costa Rica y Ecuador. Es un gusto presentarte, Laura. Te dejo en la palabra para iniciar esta sesión. Bueno, muchas gracias, Parwa. En principio quiero agradecer a las organizaciones que han organizado este evento, al Jurado Nacional de Elecciones, a ONU Mujeres, al Perú y a la Cooperación Española, por invitarme a formar parte de este curso que es tan importante, creo yo, en el contexto en el que está atravesando América Latina en general, y en particular en el contexto que está atravesando Perú. Quiero felicitar a las asambleístas, a las parlamentarias que han sido electas, a las que están presentes y a las que no pudieron asistir a este curso, y también si pueden hacer extensibles mis saludos a los asesores o asesoras que están presentes. Y yo quiero recalcar que estamos en un contexto particular, voy a hablar en materia de género, ¿no es cierto?, en el caso peruano, porque hay un escenario novedoso, ¿no?, que instala a Perú a la vanguardia en el plano formal en relación a los derechos políticos de las mujeres, ¿no? Perú ha sancionado, ha adoptado 2 leyes que lo instalan en la región con normas de avanzada para promover la participación política de las mujeres a través de la ley de paridad y alternancia, que hemos visto los efectos positivos que han tenido en el acceso de las mujeres a los cargos de representación ciudadana en las recientes elecciones, y también la aprobación del acoso, de la ley 31.155, del acoso contra las mujeres en la vida política, ¿no? Entonces estamos hablando de 2 conceptos que son los que se estuvieron discutiendo, iniciado este milenio, en particular en América Latina: la paridad de género, orientada a promover el acceso efectivo de las mujeres a los cargos de representación ciudadana, más el hecho de garantizar que no sufran prácticas de discriminación y otras formas de violencia en el ejercicio de esos derechos políticos y electorales. Es decir, acelerar esa participación política de las mujeres, pero protegiéndolas, dado el contexto adverso que todavía predomina de violencia de género que vemos en las manifestaciones que se dan en el ámbito político y en otros espacios asociados al ejercicio de sus derechos políticos. Entonces, bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, como han dicho, el tema que hoy nos compete, es la violencia política en razón de género, como se habla en términos generales, o el acoso contra las mujeres en la vida política, específicamente haciendo referencia al concepto que se ha adoptado en el caso de Perú. Si bien hay una distinción o hay un debate en torno a cómo se conceptualiza esta problemática, que por cierto no es novedosa, sabemos que las mujeres históricamente han sido dificultadas para ejercer sus derechos políticos y electorales, lo que es novedoso es el concepto y poder visibilizar y empezar a desnaturalizar esta discriminación que sufren las mujeres en el quehacer político cotidiano y también durante los procesos electorales. O sea, vemos que hay distintas definiciones que se están dando en América Latina especialmente, que tienen que ver con el contexto político e histórico, institucional de cada país en particular, ¿no? En el caso de Perú se ha optado por el concepto del acoso contra las mujeres en la vida política por la historia reciente del conflicto armado que ha atravesado al país. Independientemente del concepto que utilicemos,
lo que vamos a trabajar en sí es la violencia de género asociada al espacio, al ejercicio de los derechos políticos y electorales que se dan en distintos espacios. Entonces, el común denominador es que estamos hablando de la violencia de género en la política. Entonces, cuando estamos hablando de la violencia de género en la política, más allá de esa distinción conceptual que existe, porque es un debate que se está suscitando a través de la aprobación de leyes, protocolos y otros tipos de regulaciones, vemos que es un problema que se da a nivel mundial. No es solo de América Latina, sino que se da en otras regiones del mundo, y esto está asociado a la desigualdad y violencia por motivos de género que vemos a nivel social, ¿sí? Sabemos que a nivel de la sociedad es una problemática diaria que vemos la violencia de género como un problema estructural que está asociado a la persistencia del sistema patriarcal. Y por supuesto el ámbito político no es un espacio aislado de eso que pasa en la sociedad, y tiene su correlato. La violencia de género que sea a nivel social la vemos visibilizada también en el ámbito político. Vemos manifestaciones concretas que ahora vamos a estar trabajando y ejemplificando de lo que les pasa a las mujeres, cómo sufren ese tipo de violencia de género asociada a sus derechos políticos y electorales. Entonces lo que vemos es que a pesar que ha habido un gran avance en igualdad formal, en leyes, en compromisos internacionales que propugnan por la igualdad, la no discriminación y la no violencia, eso aún no se da en forma efectiva en la práctica, en la igualdad real, no hay una igualdad real. Y el informe de la Relatora Especial de Naciones Unidas, Dubravka Simonovic, nos habla de que esto, la violencia de género en la política, es un problema de derechos humanos. Y hay que atender que si bien hay democracias, vemos, lamentablemente en la región, que sobre todo los procesos electorales vienen acompañados de una alta polarización y prácticas de violencia política en términos generales, hay ciertas manifestaciones de esa violencia política que sufren las mujeres por el solo hecho de ser mujer. Es decir, que están motivadas por su condición de mujer, ¿no? Del sexo. Hay una violencia política de género que tenemos que poder identificar y abordarla en forma estratégica. Y lo que de ahí habla también este informe es que hay un silencio, faltas de datos y evidencia. Y en particular, esto tiene que ver muchas veces con que no existen mecanismos de denuncia, de sanción, y entonces no hay un registro adecuado de los casos, y estos casos quedan en la impunidad, hecho que facilita su reproducción, ¿no? Y estamos hablando entonces de que las democracias son desiguales e injustas en términos de género. A pesar de que lo vemos que esto está minimizado, que está normalizado, hay unas consecuencias para el conjunto de la democracia y también en forma individual para las mujeres que se dedican o ejercen sus derechos políticos y electorales. En particular, como aspirantes, precandidatas, candidatas o en el ejercicio de la función pública, las mujeres son afectadas de distintas formas, son desanimadas, desalentadas a través de estos tipos de prácticas, condicionando sus trayectorias políticas e incluso muchas veces tienden a abandonar sus carreras políticas al no haber mecanismos eficientes para resolver estos tipos de casos y sancionarlos. Entonces hay que transformar esta realidad, ¿no? Y para poder avanzar hacia democracias sustantivas. Y para eso es necesario legislar, establecer leyes que reconozcan esta problemática y acompañarlas también con políticas públicas contra la violencia de género en la política. Y esto ha tomado una relevancia especial en América Latina, que es donde vemos que hay la mayor cantidad de experiencias en esta materia, ¿sí? Ahí es donde encontramos los mayores avances al respecto. Entonces, ¿cómo hacemos para legislar y abordar, diseñar políticas públicas? Hay un marco normativo internacional que los estados, la mayoría todos han adoptado, que es un marco de referencia para poder abordar esta violencia de género asociada al ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, que es la Convención de Belén do Pará. Que quiero
destacar que Perú ha ratificado esta convención, si no recuerdo mal, en el año 1996, y que define la violencia de género como cualquier acción o conducta basada en su género. Precisamente es lo que estábamos diciendo, que el motor impulsor de estos actos es el hecho, es el género, la variable de género, y que cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, y que puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado. Esta convención es el primer tratado internacional del mundo que aborda específicamente la violencia contra las mujeres. Para continuar, en base a esta convención, dice que toda mujer tiene el derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Y entre esos derechos se comprende el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Y otro punto importante a destacar, creo que justamente como en continuación a la diapositiva anterior, se contempla dentro de esos derechos que deben ser ejercidos en forma libre y plena, libre de toda forma de violencia, los derechos políticos. Entonces hay un marco de referencia para lo que los estados actúen al respecto. Y en este artículo, los estados partes reconocen que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de esos derechos. Esto es clave, ¿no? Porque tenemos distintos conceptos que han surgido del análisis de estos artículos. Por un lado, vemos una conceptualización de la violencia de género, ¿no es cierto? Entendida como una violación de los derechos humanos y siendo entendida también, siendo consagrado el derecho de la mujer a vivir una vida libre de toda forma de violencia. Y además de esa conceptualización, que esta convención es la primera en reconocer esta problemática, se reconoce que hay un impacto negativo en el ejercicio de esos derechos políticos que resultan limitados o anulados. Y hay un deber de los estados partes en tomar medios y políticas para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, que como vimos, compete también en el ámbito público, en el ámbito privado, asociada al ejercicio de los derechos políticos. Han pasado 27 años ya de la aprobación de esta convención, y ha habido un largo camino recorrido, especialmente a través del mecanismo de seguimiento de esta convención del MESECVI, y vemos que se han dado, han sido reconocidas otras expresiones de violencia de género que estaban más ocultas, entre ellas estas que estamos trabajando hoy, la asociada al ejercicio de los derechos políticos y electorales. Y no solo podemos hablar de esta convención para abordar y generar políticas públicas y legislar al respecto, sino que hay otros marcos de referencias en el ámbito internacional. Por ejemplo, podemos hablar de la Convención sobre toda la forma de discriminación de la mujer, la CEDAW, que el Estado peruano la ratificó en el año 1982, y las recomendaciones que han seguido a esa convención, la Convención de Belén do Pará, que, como les mencioné antes, fue ratificada por el Estado peruano en el año 1996. Luego podemos hacer referencia también a la Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, de la OEACIN, pensándola como un marco de referencia para que los estados actúen al respecto, y también el protocolo en relación a los partidos políticos de esta misma institución, el consenso de Quito, que fue el primero en instalar y definir el acoso, instalar en la agenda, de los estados firmantes el compromiso que tenían que adquirir para abordar el acoso y la violencia que sufren las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos y en otras instancias de su participación política, y toda la agenda regional de género que se ha suscitado en la región, impulsada por los organismos internacionales y por los movimientos de mujeres, que esa alianza junto a instituciones políticas ha sido estratégica y ha dado resultados, los vemos
ahora vamos a ver, el caso de Perú creo que es uno de ellos, que se han podido plasmar logros institucionales y logros legales. Entonces, cuando hablamos de esta violencia de género, ¿cómo la identificamos? ¿Cuáles son las particularidades? Porque estamos hablando de violencia de género, pero estamos hablando de una violencia de género específica que está asociada a instancias propias que adopta la dinámica política, prácticas formales e informales que rigen la competencia política y electoral, ¿no? Entonces tenemos que atender a cómo se manifiestan esas distintas instancias. Y para eso tenemos que abordar, en principio, identificarla, poderla diferenciar de la violencia política en general. ¿Por qué estamos hablando de una violencia política de género y no en una violencia política en términos generales, ¿no? ¿Y cuáles son las manifestaciones más frecuentes que se dan en el ámbito político? Para identificarla resulta interesante, como afirma Alina Alanis Figueroa, mencionar que podemos detectar 3 aspectos constitutivos de la violencia de género asociada al ejercicio de los derechos políticos y electorales de las mujeres. Por un lado vemos que las afecta en forma desproporcionadamente mayor que a los varones. Ahora vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, sexualización, cosificación, la discriminación constante que sufren, los tratos en relación a la cobertura mediática, que se dirigen a la mujer por su condición de mujer, ¿sí? Más aún también si pensamos en otros aspectos que atraviesan a las mujeres, ¿no? En la interseccionalidad, por ejemplo, el hecho de ser mujer indígena, ¿no? O por identidad de género. Y también hay que pensar que cuando las mujeres en el ámbito de las instituciones políticas están pensadas que vienen a cuestionar el status quo de género que ha sido establecido a lo largo de la historia, porque la política, históricamente, ha sido pensado como un espacio cuasi exclusivo para los varones. Entonces, el hecho de que las mujeres participen de esos espacios, los hombres en general lo tienden a percibir como una amenaza a su poder construido, ¿no? Y por otro lado, que tiene un impacto diferenciado sobre ellas, que las afecta en forma diferente que a los hombres. No es lo mismo cómo afecta algunas prácticas a las mujeres, que están atravesadas por otras cuestiones también por detrás, por ejemplo, en las tareas de cuidado, porque sabemos que las mujeres, no hay políticas también de tareas de cuidado que sean capaces de conciliar la vida laboral y la familiar, por ejemplo, y que tienen consecuencias o se agravan por el hecho de ser mujer. Hay un contexto adverso a la participación política de las mujeres y que eso tiene un impacto también sobre ellas y su participación en el ejercicio de los derechos políticos y electorales. ¿Cuáles son esas manifestaciones que podemos ver, las más frecuentes, ¿no? Podemos ver discriminación por motivos de género, no se los voy a contar yo seguramente en su labor, en su campaña, en el desarrollo de la campaña, seguramente han vivido algún tipo de esta situación y en toda su trayectoria política. La discriminación por motivos de género, la descalificación y burla, su difamación, ¿no? en torno a la vida privada, la sexualización y cosificación en su quehacer político, la reproducción de roles de género al interior de los partidos políticos. He sabido que las mujeres al interior de los partidos, esto no lo invento yo, ¿no? Son de investigaciones que se han dado sobre esta problemática, son las encargadas de servir café en las reuniones, el armado de las folleterías, son más bien tareas administrativas o que suelen ser asociadas esas tareas en el ámbito privado a las mujeres. No reciben información clave para ejercer su cargo político, se les niega que asistan a reuniones, y también el tipo y cantidad de cobertura mediática. No solo el tiempo que se les asigna, sino también que muchas veces ese tiempo que se les asigna suele ser negativo. Estas prácticas que se dan en la cotidianeidad del quehacer político cobran aún más relevancia, se intensifican en las instancias de los procesos electorales, cuando están en juego los cargos electivos, ¿sí? Las posiciones de poder, cuando aumentan la competencia por los recursos que acompañan un proceso electoral.
Entonces, a esas prácticas que se dan en la cotidianidad, vemos manifestaciones específicas de acoso político contra las mujeres por motivos de género, asociado al daño de piezas de campaña electoral, baja o nula asignación de recursos económicos, y eso es un gran obstáculo para que puedan desarrollar sus campañas, el desprestigio para candidatearse, se las asigna a distritos que se sabe que no va a ganar el partido político, la fuerza política, están en exposiciones las listas con pocas posibilidades de resultar electas, también muchas veces se les da información falsa o faltante para la inscripción de candidatas, esto cuando se las inscribe ante el organismo electoral, el tipo y cantidad de cobertura mediática, como les expliqué con anterioridad, y muchas veces también se ha detectado que se las obliga a renunciar una vez que resultan electas para que asuma su suplente del sexo opuesto, o sea, un varón. Y todas esas manifestaciones de violencia política, que por supuesto hay muchas más, están sustentadas sobre tipos de violencia de género que han sido legalmente reconocidos. ¿Sí? Por ejemplo, la violencia simbólica, física, sexual, psicológica, la verbal, económica, patrimonial. Más recientemente ahora se ha reconocido el ciberacoso y el femicidio. Me voy a detener en dos de los puntos, ¿no? Por un lado, quiero decir que el ciberacoso pues, ha cobrado aún más relevancia en el contexto de la pandemia, ¿no? Y que esta violencia que sufren las mujeres en su desempeño político y también como candidatas, están facilitadas por el anonimato, la creación de perfiles falsos, el ataque en turbas, el ataque grupal, y también por la que las ataquen con frecuencia a esas mujeres. Acá quiero destacar que más allá que muchas veces esto parece, las violencias antes de llegar al femicidio, hay que pasarlas por alto, como es lo normal, no hay que exagerar, sí hay que atenderlas, porque lamentablemente cuando no se atienden esas violencias que quizás están más naturalizadas, tristemente hemos visto en la región el asesinato de mujeres políticas, ¿sí? Como Mariel Franco, Berta Cáceres y Juana Quispe, que se caracterizan por la impunidad. O sea, estas prácticas en el quehacer político cotidiano es necesario que sean denunciadas, sancionadas y erradicadas porque escalan a un tipo de violencia mayor. ¿Sí? Y esos tipos de violencia las vemos que se dan tanto en el ámbito público, puede ser en los partidos políticos de su propia pertenencia o el del opositor, en las asambleas nacionales, que acá nos vamos a detener por el rol que ustedes vienen a desempeñar, en cualquier institución política, en los medios de comunicación, en el ciberespacio y en el ámbito privado, como en la familia o unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal que las mujeres se las obstaculiza, por ejemplo, a emitir su voto o a candidatear. Entonces, veamos aquí algunos ejemplos para poder, ejemplificar esto que estamos hablando. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ese trato discriminatorio o esa cobertura negativa que reciben de los medios de comunicación, miren cómo mujeres de distintas regiones del mundo, incluso presidentas, líderes, vemos que hay una sexualización, una cosificación, bueno, y una burla, ¿no es cierto? Estas tapas de revistas así, reproduciendo estereotipos de géneros también, por ejemplo con la maternidad, esto no lo vemos con frecuencia que lo tiendan a sufrir los varones que se desempeñan en el ámbito político, sino las mujeres suelen sufrir estos tipos de prácticas. Miren, por ejemplo, en las redes sociales. En el caso de Perú, la ex alcaldesa de Lima se le dice: tu oportunidad ya pasó, cuida a tus nietos que la MUNI no es para ti. En cuanto al caso de México, a una diputada nacional se le dice: ya quisieras que te violaran, me decepcionas, parecías inteligente. ¿Sí? No voy a continuar leyendo todo por una cuestión de tiempo, pero vienen otros ejemplos. En el caso de Argentina, amenazas a la legisladora de la ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández. Le dice: mereces ser violada en manada y después descuartizada. O en Paraguay,
se le habla de una sexualización, un trato sexualizado y de ridiculización de una senadora llamada Blanca Fonseca, ¿sí? Que está tuneada, más cinturita, esos aspectos relacionados al físico o a los roles de la maternidad o los otros amenazas de violación, esa cosificación, no vemos que reciban los hombres o no suele ser frecuente. Entonces estamos hablando de un tipo de violencia de género específica que sufren las mujeres que se desempeñan en el ámbito público y político. Y en particular vamos a ver algunos ejemplos. ¿Qué pasa en el ámbito del poder legislativo, que es la institución específicamente donde van a estar ustedes trabajando principalmente, ¿no es cierto? Vemos que en esos debates legislativos suelen acompañarse por formas de discriminación y de violencia. Incluso ha habido casos de violencia también física, no solo violencia verbal. Y se dan en el recinto legislativo, en los debates de comisión, y también se suelen dar en las relaciones interpersonales entre los senadores o los diputados. Entonces, ¿qué vemos en el ámbito del poder legislativo? Hay discriminación por motivos de género, más aún por cuestiones de interseccionalidad, hay una sexualización, ridiculización, la violencia verbal, ¿sí? En los debates legislativos se dice, se ve que no te atendieron ayer, por ejemplo, han dicho algunas congresistas en algunas investigaciones que tuve la oportunidad de hacer, o anda a pelar cebolla, hay desprestigio asociado a cuestiones de género, hay una referencia constante a su vida privada, ¿no? A la vida sexual, sobre todo, de esas congresistas, interrupciones constantes en ese debate legislativo, se les apaga el micrófono y podríamos nombrar muchas más, ¿no? Miren algunos ejemplos. En el Paraguay, un senador trató de gata flora a una senadora en ese debate. Y acá me parece que es importante destacar que esa senadora agredida se levantó y se fue de la sesión, y en solidaridad otros parlamentarios taparon la sala. ¿Sí? Esas son algunas estrategias que creo que hay que rescatar, ¿no? Ahora vamos a ver qué estrategias se pueden hacer ante esas agresiones y formas de violencia que se dan en el poder legislativo, pero una de las claves resulta ser estrategias de sororidad entre partidos políticos y al interior de los partidos políticos. Miren otro ejemplo, les traje un video. ¿Sí? Es de la congresista, perdón, no les compré, Alexandria Ocasio, congresista demócrata por Nueva York, para que vean un ejemplo de violencia también suscitada en este ámbito. Of the Capitol, and in front of reporters, Representative Yoho called me, and I quote, "a fucking bitch." These are the words that Representative Yoho levied against a congresswoman, the congresswoman that not only represents New York's 14th congressional district, but every congresswoman and every woman in this country, because all of us have had to deal with this in some form, some way, some shape, at some point in our lives. And I want to be clear that Representative Yoho's comments were not deeply hurtful or piercing to me, because I have worked a working class job. I have waited tables in restaurants. I have ridden the subway. I have walked the streets in New York City. And this kind of language is not new. I have encountered words uttered by Mr. Yoho and men uttering the same words as Mr. Yoho while I was being harassed in restaurants. I have tossed men out of bars that have used language like Mr. Yoho's. That this issue is not about one incident. It is cultural. It is a culture of lack of impunity, of accepting of violence and violent language against women, and an entire structure of power that supports that. I honestly thought that I was just going to pack it up and go home. It's just another day, right? But then yesterday, Representative Yoho decided to come to the floor of the House of Representatives and make excuses
for his behavior. And that I could not let go. I could not allow my nieces, I could not allow the little girls that I go home to, I could not allow victims of verbal abuse and worse to see that excuse, and to see our Congress accept it as legitimate. But what I do have issue with is using women, our wives and daughters, as shields and excuses for poor behavior. Mr. Yoho mentioned that he has a wife and 2 daughters. I am 2 years younger than Mr. Yoho's youngest daughter. I am someone's daughter too. My father, thankfully, is not alive to see how Mr. Yoho treated his daughter. My mother got to see Mr. Yoho's disrespect on the floor of this house towards me on television. And I am here because I have to show my parents that I am their daughter and that they did not raise me to accept abuse from men. Having a daughter does not make a man decent. Having a wife does not make a decent man. Treating people with dignity and respect makes a decent man. Quisiera hacer algunas reflexiones precisamente sobre este video. Primero voy a aclarar que Yoho es un congresista republicano, ¿no? Y creo que en este video vemos, por un lado, cómo la violencia de género tiene, a nivel social, efectivamente tiene su correlato en las instituciones políticas. Me parece muy interesante que la congresista habla de una cultura, ¿sí? Hay una cultura de la violencia de género, pero también hay una cultura de la impunidad, ¿no? Y esto nos invita a reflexionar qué podríamos hacer al interior, por ejemplo, del Poder Legislativo, qué estrategias se podrían hacer para poder actuar y que estos casos no queden en silencio, ¿no? Porque justamente, como decía la congresista, cuando uno ocupa cargos de representación en el ámbito público, más aún de representación porque ha sido elegida por el voto popular, hay un mensaje también hacia otras mujeres y hacia otras niñas, y el hecho de quedarse en silencio o de no actuar tiende a reproducir esos tipos de prácticas porque continúan siendo naturalizadas, ¿no? E invisibilizadas. El poner un parate y hablar al respecto nos lleva o abre una puerta para pensar una nueva praxis política, una nueva cultura política. Entonces, pensando en el ámbito legislativo, ¿qué estrategias posibles podríamos abordar? Por un lado, como les decía, ¿sí? Hablar de la sororidad, la importancia intrapartidaria e interpartidaria. Creo que partidaria, está mal escrito ahí, perdón. Hay que pensar que la violencia de género, ¿sí? No es una cuestión de partidos políticos, de ideología partidaria, sino que nos une por el hecho de ser mujer, ¿sí? Entonces hay un común denominador que nos tiene que unir para poder actuar al respecto. También protocolos específicos sobre esta problemática, ha habido algunas experiencias, yo ahora voy a hacer referencia al caso de Chile, leyes o decretos que contemplen la violencia contra las mujeres en el ámbito del poder legislativo, códigos de conducta o ética parlamentaria. Las comisiones de ética parlamentaria también podrían abordar este tipo de problemática, crear comisiones especiales de investigación como se ha hecho en la experiencia de Bolivia, acudir a la Comisión de Igualdad de Género de la Mujer, grabar las sesiones también como se hace en el caso de Bolivia, y también identificar si los partidos políticos, principalmente del agresor, posee o no un protocolo de acción contra el acoso político contra las mujeres, ¿sí? O también acudir a la comisión de ética partidaria de ese partido. Acá lo importante es poder generar mecanismos de denuncia administrativos, que no sean desmedro de otros tipos de denuncias que se podrían realizar,
como al interior de los partidos, o una denuncia penal, dependiendo de la gravedad de los actos, por supuesto, ¿no? Miren el caso de Chile. Chile es uno de los países que adoptó un protocolo de prevención y sanción del acoso sexual en la Cámara de Diputados, que creo que hay que destacar porque los protocolos en general que se adoptaron en el ámbito legislativo nos hacen referencia a la violencia de género o el acoso sexual en forma general, pero no especificando a los actores que detentan el poder político que fueron electos, ¿sí? Por ejemplo, los diputados. Y este caso sí habla específicamente, hace referencia a los diputados. Este protocolo define quiénes tienen la facultad para denunciar, por ejemplo, la víctima o su representante, cuál es la forma de denunciar, escrita o verbal, dice, a dónde se acude, dónde se denuncia dentro de la Cámara de Diputados, que es la coordinadora de políticas de género, es la que inicia la investigación y tiene un plazo para resolver esa denuncia desde 20 días hábiles desde que se presentó. Por otro lado, creo que es muy importante destacar que tienen distintos tipos de sanciones según las prácticas, ¿sí? Que se especifican, que van de agresiones leves, agresiones menos graves, agresión grave, agresión gravísima. Por ejemplo, una agresión leve son las insinuaciones, bromas, chistes, piropos, pues en realidad no son piropos, comentarios de contenido sexual, gestos obscenos, difundir rumores de carácter sexual. A eso se le da una sanción de llamado al orden y el 2% de la dieta mensual se le quita. O una agresión grave, la podemos pensar, o es definida en este caso como un acercamiento físico excesivo y roces innecesarios. Y hay una sanción de censura y no menos del 10% y más del 20% de la dieta mensual. Y ahora, esto en un panorama de que vimos en casos a nivel mundial y también de la región, ¿qué es lo que ha pasado en el caso de Perú? En el Perú ha habido varias investigaciones, que seguramente ustedes tienen conocimiento, sobre las manifestaciones del acoso político contra las mujeres que ha llevado adelante el Jurado Nacional de Elecciones junto a instituciones de la sociedad civil como Idea Internacional, Flora Tristán, Manuela Ramos, y no me quiero olvidar de otras que seguramente ahora se me vendrán en mente, pero lo que vemos que todas esas investigaciones han servido para poder visibilizar esta problemática. Miren ustedes, por ejemplo, en el 2021, en las elecciones de este año, el 47% de las candidatas manifestó haber enfrentado alguna situación de acoso político. Todo este trabajo que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones de poder identificar estos tipos de prácticas junto a las organizaciones, a los movimientos de mujeres, ha sido clave, ¿sí? Porque ha instalado en la agenda esta problemática, y es el día de hoy que han logrado tener unas leyes, una ley específica al respecto. Y me parece también interesante poder mencionar que estas investigaciones han demostrado que la violencia o el acoso político que predomina es el del tipo indirecto, es esa hostilidad, como llaman algunas investigadoras, que representa la política para las mujeres, pero no se manifiesta tanto como violencia física, una violencia directa. Entonces, todo este trabajo de visibilización, junto a esas organizaciones de la sociedad civil, han dado distintas acciones sobre el acoso contra las mujeres en política. Y esto es de destacar, porque más allá de que no hubo una legislación en forma inmediata, porque sabemos que hay muchas dificultades para legislar sobre esta expresión de violencia de género, porque va precisamente contra quienes detentan el poder político, hubo una voluntad, ¿sí?, de poder generar autorregulaciones, ¿sí?, que estas se basan en el marco normativo o los compromisos internacionales existentes, adoptados por el Estado peruano, y las leyes también que existen en materia de igualdad y participación política de las mujeres. Así podemos nombrar algunas de estas políticas que por voluntad propia se han hecho para poder visibilizar y actuar contra esta problemática. Por ejemplo, la creación de la mesa de trabajo para promover la participación política de las mujeres, que tomó como prioritario, como un eje prioritario,
el acoso político contra las mujeres y la participación política de las mujeres, el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que definió como una forma de violencia de género el acoso político contra las mujeres, el reglamento de la ley 30.364, también en ese mismo sentido, los lineamientos para la atención de los centros de emergencia de mujer, que es de carácter obligatorio, a mujeres políticas afectadas por hechos de acoso político, y a nivel subnacional ha habido distintas ordenanzas y reglamentaciones que fueron anteriores a la adopción de la ley nacional, incluso la de Lima, por unos días de diferencia, para poder abordar institucionalmente el acoso político. Y acá quiero destacar la campaña Somos la Mitad, Queremos Paridad sin Acoso Político, que también ha hecho una ruta de atención, registro y monitoreo de casos. Creo que esa alianza con el Jurado Nacional de Elecciones ha sido clave para materializar los logros que vemos que están presentes hoy en día. Por otro lado, todas las acciones que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, ¿sí? que hay que destacar porque es uno de los organismos, como les decía antes, que demuestra esa voluntad política de actuar pese a las dificultades de legislar en la materia. Y vemos que se han generado mecanismos para el registro y atención y sanción de casos de acoso político, formularios de registros de casos, registro virtual de casos, se ha dado orientación a candidatas víctimas, elaboración de materiales de difusión, campañas de sensibilización, este curso, ¿no? También, talleres dirigidos a las candidatas. Hay una ruta institucional para la denuncia y atención de las víctimas en los procesos electorales, sobre estas víctimas de acoso contra las mujeres en política, el material audiovisual Mujeres al Poder, plataforma Observa Igualdad, y también que se incluye en el pacto ético electoral la figura del acoso político como un compromiso de los actores firmantes a evitar estos tipos de prácticas. Sin duda, antes de la legislación, ha habido un largo camino recorrido que muestra la voluntad institucional y el accionar de los movimientos de mujeres en poder instalar en la agenda y generar la promoción de iniciativas legislativas en esta materia, ¿sí? Tengan en cuenta que hubo más de 10 iniciativas legislativas antes de la aprobación de esta ley, de la ley 31.155, que intentaron abordar el acoso político contra las mujeres. Entonces, todo este camino recorrido ha hecho que hoy en día Perú cuente con una ley que pocos países tienen, por una ley específica contra esta problemática, que se suma a Bolivia y Panamá, que son los otros dos países que tienen una ley específica al respecto. Luego vemos que hay otros tipos de legislaciones, como que se incorporó la conceptualización de la violencia de género en la ley integral de violencia de género en otros países como en Argentina, y en otros casos la modificación de varias leyes que regulan el proceso electoral, como en el caso de México, y también como Bolivia, que es un andamiaje muy amplio. Como verán, son coexistentes, porque nombré Bolivia junto al grupo de Perú, pero también lo nombro para el caso en las reformas de diversas leyes que regulan la competencia electoral. ¿Qué dice la ley peruana? ¿Cuál es el propósito de esta ley? Garantizar el ejercicio pleno de los derechos políticos en igualdad de condiciones. Y para eso establece mecanismos de atención, prevención, erradicación y sanción. ¿Quiénes son las destinatarias? Acá quiero destacar que estamos hablando no solo de la instancia electoral, sino también en el ejercicio del cargo. Como verán, las destinatarias aparecen candidatas a cargos políticos de representación por elección popular. Y esto recalco, por el hecho de que estén elegidas por el mandato popular, es una situación que en caso de sufrir acoso hay un agravante, ¿sí? Porque hay un mandato popular que les ha otorgado el poder. También hace referencia a autoridades elegidas por elección popular que desempeñan cargos públicos y funcionarias designadas que desempeñan cargos políticos y funciones ejecutivas, ¿sí? En el caso del punto C, no está el hecho del mandato popular, ¿no es cierto? Pero estamos viendo que hay distintas instancias, comprendidas la electoral y el ejercicio del cargo, o ambas a la vez se dan. En el punto D también me parece interesante destacar que hace referencia a comunidades campesinas
comunales indígenas, originarios y afrodescendientes. Entonces, vemos en algunos aspectos que la ley está atravesada por el concepto de interseccionalidad, también como vamos a ver cuando se hace referencia al Ministerio de Cultura, que tiene que promover la participación de estas comunidades, de las indígenas, originarias y de los afrodescendientes. Por otro lado, hay una definición del acoso contra las mujeres en política que la podemos ver en relación a 4 aspectos. ¿Quién la ejerce? Hace referencia a cualquier persona natural o jurídica, que puede ser en forma individual ese ataque o grupal, y acá quiero destacar que la violencia de género contra las mujeres asociada al ejercicio de sus derechos políticos electorales también puede ser ejercida por mujeres funcionales al sistema patriarcal. No solo los hombres son los que ejercen violencia política de género, a pesar que suele ser en forma predominante eso, pero también vemos mujeres que cuando ven que otra mujer se sale de ese estatus o ese rol asignado históricamente, siendo funcionales al líder político, pueden violentar a otras mujeres o agredirlas en forma verbal. ¿Cómo puede ser ejercida? De manera directa o a través de terceros, haciendo uso de cualquier medio de comunicación o redes sociales. Y esto es un aspecto novedoso que se haga referencia a los medios de comunicación y redes sociales, como les decía, que son uno de los ámbitos donde se reproducen con mayor facilidad estos tipos de prácticas. ¿Contra quién se ejerce? Contra una o varias mujeres, y acá es clave, por su condición de tal, o sea, es la variable de género la cuestión impulsora, la variable que impulsa estos tipos de actos. ¿Cuál es el propósito? Menoscabar, discriminar, anular, impedir, limitar, obstaculizar o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. ¿Y cuáles son las acciones comprendidas? Dice cualquier conducta, o sea, estamos hablando de los tipos de violencia, y hace una nómina de 6 manifestaciones de forma específica, que están asociadas a la restricción de asistencia a actividades para ejercer sus derechos políticos, a restringir el uso de la palabra, a negar o limitar los recursos o atribuciones inherentes a un cargo, a discriminar a las mujeres o negar el ejercicio de sus derechos políticos por estar embarazadas, parto, licencia, maternidad u otro tipo de licencia. También hace referencia a los medios de comunicación en el hecho y en las redes sociales de divulgar mensajes y reproduzcan relaciones de desigualdad y discriminación. Y por último, dar a conocer o informar sobre la vida personal y privada de las mujeres con fines políticos. Y para poder actuar al respecto, esta norma enumera 6 instituciones o asigna competencia a estas 6 instituciones: al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de Educación, que se incluye la participación política en la currícula escolar, el Ministerio de Cultura, como les decía, que tiene la atribución de promover la participación de las mujeres indígenas, por ejemplo, originarias o afrodescendientes, los órganos del sistema electoral, las organizaciones políticas que tienen que incorporar mecanismos internos para prevenir, sancionar y erradicar el acoso político, también los gobiernos regionales y locales, y también se convoca el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar. En particular quiero destacar el Ministerio de la Mujer, que tiene la función, además de prevenir en forma coordinada con nuestras instituciones, como los órganos del sistema electoral, de registrar los casos de violencia, de acoso político de género, llevar un registro sistematizado de estos casos. Por otro lado, también se menciona que serán considerados nulos los actos que afecten los derechos políticos de las mujeres. Se establece el Observatorio Nacional del Acoso Político contra la Mujer en la órbita del Ministerio de la Mujer, y se modifica la Ley de Organizaciones Políticas, en esto que les decía, que los estatutos de los partidos tienen que contemplar medidas internas para erradicar el acoso contra las mujeres, y lo clave es que tienen que definir un procedimiento y sanciones, ¿sí? Obviamente sanciones que deben ser adecuadas a la gravedad de los actos. Y que modifica la Ley Orgánica de Elecciones, incorporando sanciones de tipo pecuniarias, que son multas, que va a ser reglamentado por el Jurado Nacional de Elecciones específica.
Entonces, ya para ir concluyendo, ¿cuáles son los logros y los retos que vemos en la realidad de Perú? Bueno, los logros, como les decía, estamos frente a un nuevo escenario de grandes avances legales, ¿sí? Con la ley de paridad y la ley 31.155, y lo que hemos visto en el largo de este recorrido, de esta clase, es que habría un compromiso institucional en toda la labor que ha hecho el Jurado Nacional de Elecciones, junto a los movimientos de mujeres. Esa articulación ha sido clave. Hay un activismo de los movimientos de mujeres, Somos la Mitad, Queremos Paridad Sin Acoso, ha promovido iniciativas legislativas y ha visibilizado esta problemática, ha llevado también un registro de los casos, ha acompañado a las víctimas, ¿sí? Ha acompañado y acompaña, ¿no? Y vimos que ante la ausencia de un marco legal o previa a la sanción de la ley 31.155, vimos que se han diseñado e implementado políticas ante esa ausencia de marco legal, que vemos que hubo una voluntad política en ese recorrido histórico para poder abordar institucionalmente el acoso contra las mujeres en política. Y por último, un gran logro ha sido esta norma, ¿sí? Norma que destaca a Perú en la región, el marco legal específico sobre el acoso político contra las mujeres. Y por otro lado, ¿cuáles son los retos, los grandes retos, ¿no? Continuar las tareas de naturalizar, ¿sí? Ustedes, creo yo, que ahora se llevan herramientas también para poder naturalizar esas prácticas que se dan en los debates legislativos y otros tipos de prácticas que se dan en el recinto legislativo, que puedan poder identificarlas. Identificar el problema es el primer paso. Y creo yo que es importante, si tienen la oportunidad de avanzar en estos mecanismos institucionales al interior de la Asamblea Nacional para poder prevenir, sancionar y erradicar el acoso contra las mujeres en política. Creo yo que es muy importante quizás la adopción de un protocolo al respecto, sancionar estos tipos de actos y por último, ¿no? O lo que sería todo el conjunto, hacer efectiva la ley, ¿sí? La ley 31.155. Porque sabemos que la ley es un gran paso, pero las leyes sin un compromiso político que se cumplan, no son efectivas y quedan en el vacío. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas por su atención. Esa ha sido toda mi presentación. Muchas gracias, Laura, por la presentación. Creo que ha sido muy grato escuchar todo el trabajo que se viene haciendo desde América Latina sobre el acoso político y toda la investigación que vienes realizando. No sé si alguna de las congresistas o asesoras presentes tiene algún comentario o pregunta. Sería el momento de hacerlo, por favor. Bueno, si no hay alguien que quiera comentar o hacer alguna pregunta, te agradecemos por la exposición. Toda esta grabación y tu presentación va a estar colgada en el aula virtual, o sea, las congresistas que no han podido ingresar hoy lo van a poder revisar. Y agradecemos a quienes han estado presentes el día de hoy y quienes han participado de todo el curso. Ya hoy día es el último día. Nada, muchísimas gracias y buenas noches a todas y a todos. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes. Hola. Gracias. ¿Sí? Hola. ¿Congresista? Sí, disculpe. Quería hacer una pregunta antes que se vaya la ponencia. Estaba escuchando, de repente en el tiempo de campaña, justamente por el trabajo que uno ha estado realizando, no hemos tenido tiempo de repente nosotros para poder hacer las investigaciones o empaparnos un poquito más del tema sobre estas denuncias que se pueden realizar. Yo tenía una consulta al respecto con el maltrato psicológico, más que nada a la mujer en esta situación, en esta coyuntura política, si solamente se puede denunciar en casos de maltrato, que el maltrato venga de parte de un varón, o también se puede denunciar en caso del maltrato venga de parte de otra mujer. Muchas gracias. Eso sería mi pregunta.
respondo yo. Sí. Yo como mencioné en la exposición, o sea, si bien el acoso político contra las mujeres por motivos de género suele ser ejercido en forma predominante por los líderes políticos en forma directa o a través de terceros, también hay mujeres que ejercen esos tipos de violencia. Y lo he visto, por ejemplo, en mi país, quizás están al tanto con María Eugenia Vidal y Cristina Kirchner, ¿sí? Que se han agredido por cuestiones de género, ¿no? Haciendo alusión, ¿no? A estereotipos de género. Yo creo que lo clave ahí para la denuncia es detectar, identificar el componente de género, ¿sí? Que no toda la violencia política o todo lo que pasa dentro de la política, que sabemos que es un espacio que no es de todo amigable, que suele ser un espacio hostil, más aún en estos contextos polarizados, pero hay que detectar que hay prácticas específicas que están dadas por el hecho de ser mujer. Y creo yo que si hay mujeres que ejercen violencia, acoso político contra otras mujeres, contra sus congéneres, ¿sí? Como les decía, por ver que se salen esos roles estereotipados, o también por llevar la agenda de género adelante también. Hay mujeres que cuando promocionan los proyectos de ley en materia de género, los líderes partidarios muchas veces no, más aún con las leyes, hemos hecho un estudio para ONU Mujeres, la OEACIM, sobre los debates legislativos que acompañan estos tipos de leyes, y se ve precisamente esa tensión que se da entre la disciplina partidaria, y muchas veces hay mujeres que responden a ese líder y atacan a esas mujeres por el hecho de ser mujer, saliéndose de esos estereotipos tradicionales. Entonces, a mi opinión, sí podría haber denuncias que estén ejerciendo violencia política contra otra de su mismo género por cuestiones de género. Sí, gracias, Laura. Solo para complementar, desde el Jurado Nacional de Elecciones hemos registrado en estas últimas elecciones 24 casos de acoso político, y uno de ellos ha sido una denuncia contra otra candidata que había ejercido violencia verbal o psicológica contra una de ellas, ¿no? Lamentablemente el caso no llegó a ser denunciado, pero sí lo registramos. En todo caso, sí estamos en campaña y se ha establecido una ruta de atención de parte del jurado. Sí se puede denunciar si el hecho o la agresión viene de parte de otra mujer, ¿no? Ahora bien, queda pendiente la reglamentación de la nueva ley del acoso. Estamos en ese proceso y cuando salga la reglamentación, o sea, se especificará cómo se tiene que llevar a cabo estas denuncias sin que, o sea, no hay si el ataque sea de un hombre, de una mujer, de otra candidata, de una periodista, por decir, se tiene que denunciar, ¿no? Solo para especificar sobre la pregunta. No sé si alguien más tiene algún cuestionamiento, pregunta, comentario al respecto de la sesión de hoy. Yo creo que ahora sí ya no. Muchas gracias por la pregunta, congresista Milagros, y nuevamente gracias por la asistencia de hoy y por la asistencia en el curso que ha sido dirigido a parlamentarias del Bicentenario. En todo caso, muy buenas noches y muchas gracias, Laura, también por la sesión de hoy. Buenas noches y gracias a todas ustedes y a todos. Gracias. Muchas gracias.